bendecido, diga gloria a Dios. Pero si también traen tristezas y alguna preocupación en su corazón, también puede decir aleluya. Y el punto es que en el momento en que atravesemos esa puerta, en el momento en que tengamos que regresar a casa, las preocupaciones dejen a los pies de Jesús. Sus problemas, sus enfermedades y por supuesto sus victorias y esa satisfacción de toda una semana de actividades, déjelo también en los pies de Jesús. Amén. Hermanos, es bueno estar aquí una vez más con ustedes después de casi un mes o más de un mes, ¿verdad? Aquí estamos y venir a la iglesia de Elsa siempre va a ser un privilegio. Agradecemos también la oportunidad que el pastor Jaraque siempre nos brinda, y cuando él me dice tienes que ir a la iglesia de Elsa, Moisés, puedes, deme una fecha y yo veo cómo nos acomodamos. Y pues hoy aquí estamos, hermanos, por la gracia de Dios. Tengo a mi esposa, a mi niña, y también hoy nos trajimos a mi hermano, está en la parte de atrás. Así que venimos como familia y tratamos de que este mensaje que vamos a presentar en estos momentos sea una bendición. Y siempre elijo mensajes así, hermanos, porque yo sé que en nuestro medio hay visitas, hay personas que están conociendo la iglesia del Señor, necesitan comprender estos mensajes, pero desde un punto de vista más teológico, un poquito más de investigación. Nos ha tocado platicar con unos hermanos aquí en esta zona de Texas. Nos ha tocado ir a algunas iglesias a predicar y luego ellos nos hacen algunas preguntas, y entonces cuando estoy preparando el próximo tema, yo digo, bueno, vamos a tratar de investigar más y dejarles algo más a los hermanos, a las visitas, a los amigos. Hay hermanos muy curiosos. Siempre he dicho que hay algunos que están con su libreta anotando, porque cuando ellos llegan a casa, llegan a comprobar si todo lo que se está diciendo aquí es conforme a la Biblia. Y eso es muy bueno, hermanos. Así que esta mañana yo quiero presentarles un tema que le he puesto como título así: la esencia del cristianismo. Es tan importante, estimados, este mensaje, que si en algún momento pierde su sentido o deja de funcionar así como nosotros lo hemos estado estudiando, predicando y enseñando, créanme que nuestra fe sería hueca, no tendría ningún sentido, no tendría ninguna razón por el cual nosotros estamos acá en estos momentos. Así que la esencia del cristianismo es el título para el mensaje de esta mañana. Pero antes de empezar, yo quisiera que el Espíritu Santo dirija nuestro estudio. Así que cerramos nuestros ojos y hacemos una pequeña oración. Oramos. Te damos gracias, Padre, porque llegamos a este momento especial. Deseamos que tu Espíritu Santo nos ayude a entender este mensaje. Que no sean nuestras palabras las que hemos de pronunciar, sino que sean palabras colocadas por ti. Y permite que todos tus hijos aquí presentes, desde el más pequeño hasta el más mayor, pueda asimilar este mensaje. Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús oramos, amén. Muy bien, vean, hermanos, en esta diapositiva les presento el eslogan o la forma en cómo se puede identificar a las principales religiones del mundo. Y vean que cada una de estas principales religiones tienen millones de seguidores, millones. Estoy hablando de categorías, no estoy hablando de una religión en particular, de categorías, porque si hablamos, por ejemplo, de la rama del cristianismo, solamente en esa categoría hay miles de iglesias, solamente en la categoría del cristianismo. Pero, por ejemplo, miren, nosotros, ¿verdad?, nos identificamos con esta cruz, porque creemos que Jesús fue el que fundó el cristianismo, aquel que murió en la cruz. El Islam, esta media luna con la estrella, el hinduismo, el budismo, el taoísmo. El Islam es todos aquellos países árabes, musulmanes, profesan esta religión. El hinduismo, por supuesto, en la India, el budismo, gran parte de China, el taoísmo del Japón, el sintoísmo, que es una variante del taoísmo y también practicado por millones en esa parte de Japón y otros países por ahí. El judaísmo, que se está expandiendo también como el cristianismo. Usted va, hermanos, al sur de México
y ve a judíos, hay judíos auténticos que están promoviendo sus creencias, sus doctrinas. Y hay auténticos mexicanos que ya visten como los judíos con esa túnica negra, con un sombrero especial y una barba muy pronunciada. Desde aquella parte del mundo se han expandido los judíos y están tratando de abarcar territorio. Aquí, hermanos, hay mucho, de hecho, y el sikhismo, que es otra variante. Una vez más, categorías, pero dentro de esas categorías hay millones de seguidores, millones. Y nosotros, por supuesto, estamos en esta rama del cristianismo, como los católicos, pentecostés, presbiterianos, metodistas, bautistas, testigos de Jehová, mormones, y la lista puede continuar. La idea es que voy a lo siguiente. La mayoría, hermanos, de los líderes fundadores de estas religiones están muertos, están descansando en el polvo de la tierra, o simplemente son imaginarios, como por aquellos, por ejemplo, que tienen un sistema de creencia politeísta. Las religiones más nativas, por ejemplo, los incas en Perú, los aztecas en México, los mayas en la península de México, y otras variantes ahí que tienen un sistema politeísta, o sea, en la creencia y en la veneración de varias deidades a la vez, simplemente son imaginarios. Porque ellos, en la cosmovisión que tenían, decían: nosotros adoramos a Kukulcán, la serpiente emplumada, o adoramos a Tlaloc, el dios de la lluvia, o adoramos a Quetzalcóatl, o adoramos al maíz, adoramos al tigre, al leopardo. Son imaginarios, ¿verdad? Porque como animales ellos no son racionales y no tienen la autoridad para liderar o colocar los cimientos de una religión como tal. Pero vean, hermanos, que los otros líderes están descansando. Por ejemplo, el fundador del budismo tiene sus restos en esta zona de la India, en Kushinagar. Abraham está allí en esa zona de Palestina, en Hebrón, el fundador del judaísmo. Mahoma, que es el fundador del Islam, está en Medina, en esa parte de Arabia Saudita. Y así podemos mencionar algunos otros ejemplos, pero la pregunta aquí sería: ¿y dónde está la tumba de Jesús, el fundador del cristianismo, el que puso los cimientos de las creencias que tú y yo profesamos abiertamente y ante el mundo? ¿Dónde descansan los restos de Jesús? ¿Dónde está la tumba? Y hermanos, esa es digamos la tesis o la que yo quiero trabajar en estos momentos con ustedes. Vean que dentro de la teología hay una rama que se llama la alta crítica. Y la alta crítica analiza, trata de dar la mejor explicación de algunos temas muy controversiales de la Biblia y trata de llegar a una explicación justa, pero pasando por el pensamiento crítico, por el razonamiento. Y ellos entonces, algunos que no le pueden dar una explicación, dicen: tal vez no ocurrió. Por ejemplo, el cruce de Moisés con miles y miles de israelitas atravesando el Mar Rojo, dicen ellos, eso no pudo ocurrir. O tampoco pueden ellos dar una explicación auténtica de cómo es que un gran pez fue preparado y entonces abrió la boca y tragó a Jonás. O cómo es que cuando Josué estaba ahí liderando a los guerreros de Israel y dijo: sol, detente en Gabaón, y el sol se detuvo. Dicen ellos, no es posible. O cuando Elías ahí estaba desafiando a los profetas de Baal y dijeron: vamos a terminar este asunto. Vamos a ver quién es el Dios auténtico, el que responda de esta manera, vamos entonces con él. Y entonces Elías empieza ese proceso y el Dios del cielo, el Dios mismo que nosotros adoramos, responde. Y ahí hizo descender fuego del cielo y consumió todo, incluso todo el agua que estaba alrededor del altar. Dicen ellos, no puede ser. Y casos como eso, hermanos, también pueden mencionar el caso de la tumba de Jesús. Y ellos trabajan así el misterio de la tumba vacía y los 40 días. Y dicen ellos, pues no ocurrió nada.
Y se preguntan, ¿a poco hay alguna evidencia científica o solo histórico de la muerte de Jesús? ¿Cómo saber si Jesús realmente resucitó o escondieron su cuerpo? ¿Cuál era la lógica de los saduceos? Esa variante decía, para nosotros no hay resurrección. Y si usted va a la Biblia, hermanos, capítulo 27 de Mateo, 62 al 66, y luego Mateo 28, del 11 al 15, se presenta este caso. Jesús ya había muerto, siguiendo la narrativa bíblica. Pero entonces un grupo de personas se acercaron con los principales fariseos, sacerdotes, líderes de esos tiempos, y dijeron, este Jesús, muy mentiroso por cierto, decían ellos, él dijo que al tercer día se iba a levantar de los muertos. Tal vez eso no ocurra, tal vez ellos hicieron un plan con maña, y tal vez los discípulos van a acercarse por ahí y van a robar el cuerpo de Jesús y lo van a esconder, y entonces van a salir por todo el mundo. El cuerpo de Jesús se levantó de los muertos. Entonces hagamos algo. Y entonces el líder dijo, coloquen una guardia ahí en el sepulcro. Y la Biblia dice que sellaron la puerta del sepulcro, colocaron una guardia ahí afuera, pendiente de todo de lo que iba a ocurrir. Pero Mateo 28, 11 al 15 dice que Jesús se levanta de los muertos y causa tanto impacto que los guardias huyeron atemorizados y contaron lo que habían visto. Y me llama la atención, hermanos, y vean que esa es una de las teorías que se ha difundido por todo el mundo. Los principales sacerdotes dijeron, ¿saben qué? No digan nada de lo que nos están contando nosotros. A cambio de su silencio les vamos a dar, la Biblia dice, le vamos a dar mucho dinero, pero no digan lo que ocurrió. Y entonces nosotros vamos a inventar alguna otra excusa y los vamos a poner salvos a ustedes, y aquí no pasó nada. La Biblia dice que los guardias aceptaron ese soborno porque les dieron mucho dinero. Y termina diciendo el versículo 15, y ese rumor se viene creyendo hasta el día de hoy, que alguien robó el cuerpo de Jesús, y por eso la tumba estaba vacía ese domingo por la mañana. Ahora, estimados hermanos, yo les quiero mencionar, y vamos a la palabra del Señor. Quiero que puedan abrir su Biblia, por favor, en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Capítulo 15 de Primera de Corintios. Y vamos a leer los versículos 13 y 14. Y vean que el autor de esta carta, de esta epístola, es el apóstol Pablo, pero que antes se llamaba Saulo. Y cuando era Saulo era un auténtico perseguidor de los cristianos. Era contrario a la fe cristiana. No quería saber nada del cristianismo. Al contrario, el libro de Hechos dice que él llegaba con las autoridades y pedía más o menos como una orden de arresto. Pedía cartas, decía él, para que mientras él iba caminando por ahí y encontraba personas que tenían evidencia de ser cristianos, él los iba a arrestar, los iba a llevar a la cárcel y lo que pasara, ¿verdad? Ese es Saulo de Tarso. Posteriormente tuvo un encuentro con Jesús, y luego Jesús llega a su vida, transforma la vida de Saulo, y ahora es el apóstol Pablo. Bueno, él, el perseguidor, ahora apóstol de Jesucristo, escribe estas palabras a la iglesia de Corinto, y dice de la siguiente manera: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Una vez más, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y esta frase, hermanos, es tan importante. Versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. No tiene sentido, no hay razón de ser. El cristianismo, hermanos, simplemente sería una
serie de ideologías cuyo fundamento es la arena movediza. Eso sería el cristianismo. Pero el apóstol Pablo, el perseguidor, meses atrás, ahora está confirmando. Si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Él no se levantó de los muertos, ¿qué están haciendo ustedes acá? No tendríamos ninguna razón de ser. Pero hermanos, Él estaba convencido. Jesús mismo se le había aparecido. Y él estaba consciente en su juicio cabal que el gran acontecimiento de la historia se había hecho de una manera completa. Jesús no solamente había venido a cumplir su ministerio en esta tierra, sino que había ofrendado su vida por nosotros. Había llegado a la cruz, había muerto, pero no solamente había muerto, sino que también él tenía que levantarse para cumplir las profecías y entonces hacer que su ministerio fuera exacto. Hermanos, que eso es lo que distingue al cristianismo. Todas nuestras creencias, hermanos, las 28 creencias que tenemos como adventistas, que por cierto todas son 100% bíblicas, tienen como esa piedra de toque o esa piedra de ángulo la resurrección de Jesús. Usted analice cualquiera de las 28 creencias y va a terminar en la resurrección de Jesús. Todas, hermanos, todas dependen de eso. Hermanos, entonces, ¿por qué se ha mantenido firme a través de los siglos? Por lo mismo, porque aunque el enemigo se ha encargado de echar tierra, de pisotear, de esconder de las evidencias y todo lo demás, no ha podido. Y vean que yo quiero explicarles, no sé si alguien de aquí ha visto esta película, que también hay un libro muy bueno. La película y el libro se llama así, El caso de Cristo. ¿Alguien la ha visto? Allá veo una mano levantada. ¿Alguien más ha visto la película o ha leído el libro? El libro también ya está disponible en PDF, en digital, ¿verdad? Se lo puede descargar. El caso que su autor, Lee Strobel, él se consideraba así, un ateo, un escéptico, un incrédulo. Él era un experto en las leyes, era un periodista y hacía las notas de un periódico muy famoso de Chicago, el Chicago Tribune. Él hacía esos reportes y tenía mucho reconocimiento, o sea, era reconocido en su área, pues. Pero en cierta ocasión su esposa empezó a frecuentar una iglesia a raíz de una hermana por ahí. Y él no quería saber nada, porque cuando alguien es escéptico, incrédulo, ateo, que niega la existencia de Dios, entonces niega todo. Y él no se encontraba a sí mismo. Y él dijo, yo voy a hacer algo. Le voy a abrir los ojos a mi esposa para que ella se dé cuenta que está llegando algo sin sentido. Así decía él. Y empieza una investigación exhaustiva para comprobar y demostrarle a su esposa que el mayor acontecimiento de la historia en el cual gira en torno al cristianismo, que es la resurrección, muerte y resurrección de Jesús, solamente era un mito. Esa era la tesis que él quería demostrar. Y dijo él, ¿cómo lo hago? Y su libro y su película también va describiendo, yo se lo estoy resumiendo, ¿verdad? Por si alguien lo quiere leer o ver la película, también está disponible. El punto es que él quería demostrar, pero para demostrar ese punto, que la muerte y la resurrección de Jesús nunca ocurrió en la historia, él se debía apoyar con personas muy preparadas en su área. Pero alguien por ahí le dijo, no, ve a investigar de otra manera. Si vas a hacer una investigación profunda y quieres demostrar algo, tienes que investigar más. Entonces, algunos de los personajes que son eminencias en su área, por ejemplo, un teólogo, un arqueólogo, un historiador, una psicóloga y un médico investigador, que han pasado su vida estudiando, fueron visitados, fueron frecuentados por Lee Strobel. Y él dice, pues él escribe, que cada vez que llegaba a hablar con uno de estos personajes, él quería que de una vez por todas enterraran el cristianismo y el mayor acontecimiento de la historia. Eran personas muy preparadas, pero en lugar de decir o mencionar palabras que este investigador Lee,
quería escuchar, le decían todo lo contrario. Y decía, ¿cómo? Yo pensé que tú no eras cristiano por la forma como te expresas. Yo creí que ibas a descartar este acontecimiento, pero lo estás confirmando. Y así fue con el teólogo. Y entonces dijo, no, es que hay mucha evidencia bíblica. Hay más copias de los manuscritos del Antiguo y Nuevo Testamento que de cualquier otro libro famoso. Y aunque los arqueólogos decían, hemos hecho estos trabajos de excavaciones, y ahí está la evidencia. No podemos negar lo que no se puede negar. Ahí está. Y entonces él fue avanzando y reuniendo sus argumentos y decía, no puedo. Y sus dos últimos contactos, que era una psicóloga y un médico investigador, dijeron, decía él, con ellos tal vez encuentre y obtenga la explicación que yo quiero escuchar, perdón. El punto es que ellos, que eran totalmente imparciales en sus opiniones, él dijo, pues explícame entonces, si Jesús fue crucificado, está bien, ¿él murió o solamente un desmayo por tantos golpes, corona de espina, esa cruz pesada que tuvo que cargar, la lanza que se le atravesó en el costado? Todo eso provocó en realidad la muerte, solamente fue un desmayo. Y hermanos, es impresionante cómo el libro lo explica, la película también, ¿verdad? Aborda en una parte nada más. O sea, la forma en cómo estas eminencias en su rama, ¿verdad?, empiezan a explicar todo desde un punto de vista médico, pues. Y el que más, este investigador decía, el que más sé que me va a apoyar, vino siendo el que más apoyó, pero la fe cristiana, que era el médico investigador. Dijo, no, pues no puedo. No puedo refutar algo que por siglos, ¿verdad?, se ha creído. Y entre más investigo, al parecer encuentro más evidencia que este acontecimiento en realidad ocurrió. Y no solamente ocurre, sino que ha transformado la vida de las personas. Y el punto, hermanos, para ir cerrando, es que este personaje se dio por vencido y dijo, pues Señor, tú ganas, y lo que vaya a ocurrir, que ocurra. Él acepta la fe cristiana, dejó toda una carrera brillante de periodista para uno de los periódicos más famosos de Chicago, y se hizo pastor, ¿verdad?, de una iglesia cristiana, y empezó a recorrer el mundo contando su testimonio, la forma en cómo él estaba peleado con Dios y cómo él por muchos años, ¿verdad?, por muchos años había negado su existencia, había negado los principios y había hecho hasta lo imposible por tratar decía él, de salvar a su esposa de esa línea cristiana, ¿verdad? Ahora él mismo lo estaba aceptando y lo estaba predicando. Y estimados hermanos, cuando yo terminé de leer este libro, película, dije, no, pues vamos a investigar un poquito más. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Espíritu de Profecía? Y hermanos, ambos vienen a fortalecer nuestra fe. Por ejemplo, vean que aquí les muestro nada más algunas citas bíblicas que explican cómo fue la resurrección de Jesús, pero de una manera sobrenatural. No solamente ocurrió así de que llegado el día domingo, muy de mañana, Jesús se levantó de los muertos. No solamente ocurrió así. Y quiero leer algunos textos con ustedes, por favor, si me acompañan. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, el último capítulo de este precioso evangelio. El versículo 5 y 6 dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Lucas 24. Voy rápido, hermanos. Lucas capítulo 24, versículos 5 y 7 dice, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra,
les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esta frase, hermanos, esta pregunta es muy importante. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y el 8 dice, ok, entonces ellas se acordaron de esas palabras. El Evangelio de Juan, capítulo 20. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 9, dice, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y 21:14 dice, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Ahora, estimados, lo que usted va a leer en Primera de Corintios, capítulo 15, eso yo no lo había entendido de esa manera, créanme. Solamente me enfocaba en lo que los 4 evangelios decían con relación a cómo fue la resurrección sobrenatural de Jesús. Que los ángeles aparecieran ahí adentro sentado, uno en la cabecera y otro donde estaban los pies de Jesús. Y habló con esta dama María Magdalena. O cómo los guardias que cayeron como muertos, atónitos y aterrados porque Jesús había resucitado. Y solamente nos quedaba, en mi caso, ¿verdad? Me quedaba con esa parte. Pero investigando, leyendo un poquito más, me di cuenta, hermanos, que Jesús no solamente se apareció a los discípulos, a algunas mujeres o a esos 2 hombres que iban camino a Emaús, Cleofas, por mencionar algunos, y unos 2 más por ahí. La Biblia también dice que cuando Jesús murió y hubo un gran terremoto y una oscuridad por un buen tiempo, los sepulcros se abrieron y muchas personas, santos, dice la Biblia, se levantaron de entre los muertos y entonces empezaron a mover y caminar y a difundir lo que había ocurrido. Pero el capítulo 15 de 1 de Corintios, que también escribe el apóstol Pablo, menciona que Jesús entonces se dio a conocer con más personas. Y esos tipos de personas, hermanos, en la teología se le llama testigos oculares. O sea, yo lo vi y puedo dar testimonio. Nadie me lo contó, yo lo vi. Y esos manuscritos y esa fuente extra bíblica es lo que ha completado la narrativa bíblica. Y es que cuando aquellos que se ponen a investigar y dedican su vida para comprobar o echar tierra a un acontecimiento bíblico muy importante, se encuentra con Dios. No pueden refutar algo que la evidencia ahí está, es cuestión nada más de encontrarlo y entenderlo. El apóstol Pablo dice en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Versículo 5, y que apareció a Cefas y después a los 12. Y vean que dice el versículo 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Hermanos, ¿cuántos testigos no habían ahí para dar evidencia que el gran acontecimiento de la historia había ocurrido? 500. Usted puede decir, ok, los discípulos creo que habían planeado algo con Jesús. Ustedes digan que resucité, no vayan a cambiar la versión. O tal vez alguien más dijo, oye, tal vez le dijo a María Magdalena que invente una historia por ahí que Jesús había resucitado. Pero, ¿qué puedes tú decir con 500 personas que también vieron a Jesús resucitado? Y sigue mencionando este texto. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y vean, de los cuales muchos viven aún. O sea, en el momento en que el apóstol Pablo estaba escribiendo la carta a la iglesia de Corinto, y de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. No se fueron al cielo, porque los adventistas del séptimo día no creemos esa enseñanza, no es bíblica que se va uno directamente al cielo.
casos especiales nada más como Enoc, Moisés, Elías y aquellos que se levantaron cuando también Jesús, ¿verdad?, ascendió al cielo. Dice el versículo 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Y vean el versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. La pregunta aquí es, ¿cuándo Jesús se le apareció entonces al apóstol Pablo? Fue cuando él iba camino a Damasco, cuando se llamaba Saulo todavía. Porque la pregunta de Saulo es, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y entonces el libro de los Hechos dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. No dijo Pablo, no dice la narrativa bíblica, yo soy Dios, yo soy el Espíritu Santo, yo soy Jesús, y Jesús es el que había venido a esta tierra y que un tiempecito atrás había muerto por nosotros y luego se había levantado de los muertos. Ese mismo Jesús que había colocado los cimientos del cristianismo y de los cuales Saulo estaba persiguiendo y dándole muerte a algunos, era Jesús que se le estaba apareciendo a Saulo. Entonces él entiende, ok, se apareció a 500 y a los 12 y a Cleofas y a las mujeres, y ahora se está apareciendo a mí, entonces no está muerto. Él se levantó de entre los muertos. Él se levantó. ¿Y cuántos lo creen, hermanos? ¿Cuánto creen esta verdad? Yo les quiero decir que usted no está creyendo algo que no tiene sentido. Tiene sentido, hermanos. Tiene sentido. Y para ir cerrando, hermanos, esta mensaje, ¿verdad? Tal vez no vayamos uno por uno, pero aquí están algunas de las apariciones de Jesús después de su resurrección. A María Magdalena, a los apóstoles en Jerusalén sin Tomás, a los que iban camino a Emaús, a los apóstoles en Jerusalén con Tomás ya, hasta ver no creer, ¿verdad?, el dudoso, a 7 discípulos junto al lago de Tiberias, cuando los discípulos llegaron y el pescado estaba asado ahí, ¿verdad?, no de las parrillas que venden en Walmart, no, ahí Jesús era un experto cocinando, sin necesidad de ingredientes extras, y ahí estaba el pescado. Y por supuesto lo que dice en 1 Corintios 15, más de 500 personas vieron a Jesús resucitado. Hermanos, creer en el nombre de Jesús, le digo esta mañana, visitas, amigos que están conociendo la iglesia adventista y les gusta, y por eso sábado tras sábado vienen con nosotros y aceptaron la invitación de algún miembro de esta iglesia. Vámonos a Elsa a escuchar la palabra de Dios, y ustedes vinieron y están acá. Yo les quiero decir en esta mañana que creer en la resurrección de Jesús le da sentido absolutamente a todo. El simple hecho de que usted crea en la resurrección de Jesús está haciendo una declaración de fe. Yo creo en un Dios vivo. Amén. Esa es la declaración que usted está haciendo. Puede transformar tu vida. Ese es lo que hace el cristianismo, hermano, que la Biblia no se lee como un libro de filosofía, de historia, biología, matemáticas, leyes. No se puede leer así. Algunos lo leen de esa manera tratando de buscar el error y señalarlo. Pero cuando alguien, aunque no es experto en teología, pero sí lo quiere leer con un corazón sincero de lo que el Señor diga, hermanos, esa persona no va a terminar igual. Su vida, sus pensamientos, su corazón no va a terminar igual, porque le puede transformar su vida. Así que, hermanos, si leemos la narrativa bíblica con un corazón sincero, terminará siendo un hombre o una mujer de fe. Esto se ha repetido en muchas partes del mundo. Grandes ateos, grandes científicos, grandes personas muy preparadas se han encontrado con Jesús porque dijeron, no puedo yo pisotear algo. Hay muchos también que aún así lo siguen negando, pero pues dice un dicho por ahí, ya no hay mayor ciego que aquel que no quiere ver, ¿verdad? Pero aquel que quiere conocer la verdad, la encuentra, porque la verdad los hace libres y también nos hace tener un panorama diferente sobre el cristianismo. Como conclusión, presento la cita bíblica que se leyó antes de empezar este tema, pero yo lo quiero leer en una versión muy, muy sencilla para asimilarlo mejor.
Es una declaración de fe. Así es como, no le podemos llamar un dogma, pero yo lo puedo llamar así, una declaración de fe. Si usted cree en estos versículos, yo quiero que se pueda colocar en pie y lo vamos a leer en estas palabras así, bien sencillitas. El libro de Romanos, que por cierto, Romanos fue escrito también por el apóstol Pablo, para los fieles hermanos que se encontraban en Roma y sus alrededores. Romanos 10, 9 y 10 dice de esta manera, a la cuenta de 3, si usted lo cree, léalo. Y si usted dice, no, necesito investigar un poco más y aún no me queda claro que Jesús murió por mis pecados y también se levantó de los muertos y Él está intercediendo por ti y por mí. No creo y quiero un tiempo más, puede quedarse quieto. Pero si usted considera esto como una auténtica verdad, entonces léalo conmigo con voz fuerte a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Serás salvo si reconoces abiertamente que Jesús es el Señor y si crees de todo corazón que Dios lo levantó de la muerte. Pues Dios te aprobará si crees de todo corazón y te salvará si con tu boca lo confiesas abiertamente. Amén. Vamos a permanecer así, solamente miren, dice, si lo reconoces abiertamente. ¿Qué significa reconocer algo abiertamente? Que no te dé vergüenza, que el vecino diga de ti, oye, mi respeto para el vecino, porque él cree en Dios, pero no se avergüenza, lo dice, lo comparte. Pero muchas veces nosotros, hermanos, nos avergonzamos de ser cristianos. Ya creo que le he mencionado aquí en alguna ocasión que cuando yo era un adolescente sufrí siendo un cristiano porque era hijo de un predicador e iba a la iglesia y agarraba una Biblia del Nuevo Testamento y agregado salmos y proverbios y lo metía en la bolsa porque así me iba a dirigir a la iglesia para que nadie me viera. Y ya cuando llegaba a la iglesia sacaba la pequeña Biblia del pantalón y ahora sí con la Biblia en mano. Eso no es ser cristiano, eso es avergonzarse, pero no es bueno. Yo lo hice, pero corregía tiempo. Y hermano, ese es el punto, reconocer a Jesús abiertamente, confesarlo, confiésalo delante del mundo. Vamos a cantar el himno 104, Cristo la tumba venció, y hacemos la oración final.
Creemos en un Dios vivo, hermanos. Eso ténganlo por seguro. Así que todo lo que nosotros hacemos aquí en la iglesia, con la sociedad, en la familia, en el trabajo, donde dependemos de Jesús para hablar y actuar y vivir, todo tiene sentido. Así que crea usted esto y siga leyendo. Y cuando lea la Biblia, léalo con ese corazón humilde, sincero. Y no sea usted, sino que es el Espíritu Santo que le está capacitando, que le está instruyendo, porque en realidad esas son las funciones del Espíritu Santo. Deje al Espíritu Santo que haga su trabajo. Él instruye, Él capacita, Él convence y Él guía a toda verdad, dice la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y bendito sea tu nombre, Señor. Padre, te damos gloria, te damos honra, Dios mío, porque eres digno de recibir todo eso. Somos criaturas con defectos, con errores, con muchos pecados, pero aún así sigues mostrando tu gracia con nosotros. Por eso aquí estamos, Dios mío. Te damos gracias también porque hemos escuchado, hemos repasado este mensaje propio del cristianismo, que en realidad todo gira en torno al gran acontecimiento de Jesús, el Hijo de Dios. Y nosotros, Dios mío, lo creemos. Pero si aquí en nuestro medio hay alguna persona que apenas lo está asimilando, permite que tu Espíritu Santo haga ese trabajo de convencimiento en su vida, para que de una vez por todas Jesús, el Hijo de Dios resucitado, pueda ser el centro de su vida. Perdona, Dios mío, si hemos tenido dudas en nuestros corazones y permite que nuestra débil fe se pueda fortalecer con tu ayuda únicamente. Así que Dios mío, aquí estamos. Queremos abrir nuestros ojos, pero con esa seguridad total que tú nos has escuchado. Llévanos con bien hasta nuestros respectivos hogares y si es tu voluntad, permite que también podamos despedir el sábado en tu casa de oración. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.